Hola, ¿cómo están los amigos de Conexión Mendoza? Este ciclo de Zona Crítica que hoy estrena Dron, como ustedes estarán viendo atrás. Nuestro productor Roberto Rey ha logrado una conexión online, multipunto, con ese dron que está ahí, que viaja sobre Mendoza, porque estamos en Conexión Mendoza. Hoy estamos junto a Juan Carlos Villegas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les Ahí va? viene, Ahora sí, entramos. Juan Carlos. Buenas noches. ¿Cómo Por lo menos para nosotros son buenas noches. Sí, está fresco, está lindo y aparte le contamos en intimidad. Juan Carlos invitado a la cerveza para después del programa, así que acá públicamente está tomado el compromiso. Bueno, si usted lo dice. No hay escapatoria. No veo por qué contar estas intimidades en el medio del programa, pero bueno, no, está bien. ¿Sabe por qué? Lo voy a decir por qué, Juan Carlos, porque para todos nuestros queridos seguidores, y los que no lo son, se enterarán de estas cosas que no le importarán seguramente, pero los seguidores sí. Hoy estamos de duelo, estamos en un día complicado en Zona Crítica porque hemos tenido que suspender, así, vi acá puesta la pantalla que grande, Robert. Pone la pantalla del duelo, póngase un blasón, ¿cómo se dice, Robert? Uno de esos, sí. Una cinta el logo de Zona Crítica. No, una cinta negra. Les contamos qué es lo que pasó. Ustedes saben, porque son gente muy avispada, que el presidente es el presidente más caro en dólares. De eso va a hablar un poquito hoy Juan Carlos, pero más caro en dólares de la Argentina. Y entonces el dominio del hosting y el dominio y no sé qué de la página web Zona Crítica, donde ustedes veían todos los artículos, se fue al demonio, se encareció muchísimo. Así que temporalmente le hemos dado baja, estamos buscando alternativas, pero si buscan los artículos de Zona Crítica, que tanto les gusta leer a ustedes, no los van a encontrar por ahora, están en suspensión, digamos, ¿cierto? Pero sí está la página de Facebook. Ah, claro. Gracias. Queremos agradecer a todos los que le han puesto me gusta este fin de semana. Que sí. Recibió muchas notificaciones. Exacto. Y a Meta, le queremos decir a Mark Zuckerberg, porque nos ha dado el lugar de que nos echaron de las otras y bueno, seguimos ahí. No, sí, muchos seguidores. ¿Por qué, Juanca? Porque el tema que tiramos este fin de semana, que ahora pasamos los artículos ahí a Zona Crítica, es el tema del que he venido a hablar de Juanca hoy, que es un temón, de verdad. Por ahí, en los ámbitos políticos, intelectuales, sociales, no se habla mucho de estas cosas, porque bueno, hay mucha respuesta en por qué no se habla, pero es el aumento sideral del boleto de colectivo en Mendoza y en todo el país, pero vamos a hablar de Mendoza, porque nos desayunamos la semana pasada, Juanca, de que se fue. Sí, lo cierto es que ya veníamos con aumentos muy importantes en lo que va del año. Y que a partir de noviembre el boleto en horarios pico, porque ahora se toma la decisión de diferenciar horas picos con no pico y tener una tarifa diferencial, pero el horario pico, el que te tenés que tomar para ir a la escuela, que tenés que tomar para ir a trabajar, que tenés que tomar para ir al hospital público, se fue a 850 pesos. 850 pesos. El boleto urbano, acá en el Gran Mendoza, 850 pesos. Bueno, ve esa noticia y ve después cuál ha sido un poco la forma en que se le ha comunicado los medios de comunicación, pero sobre todo también voceros del gobierno provincial, donde lo que plantean es que bueno, en realidad es un precio razonable, que en realidad ese aumento está relacionado con que los choferes de colectivos han tenido un aumento en el sueldo, por lo tanto uno nota ahí como una intención de tratar de adjudicar el aumento del sueldo de los choferes y decir, dar a entender que por eso... En sintonía con el modelo nacional, que dice que el problema, o no lo dice, pero el problema son los salarios. Claro. Por eso te baja el salario, ¿viste? Salarios que los choferes de colectivos que apenas están por encima de la línea de pobreza, apenas. Un salario de un chofer colectivo, un salario hoy que está apenas un poquito por encima del valor de la canasta básica, que siempre han sido en general salarios buenos, podemos decir, los choferes colectivos, pero que a pesar de eso no teníamos aumentos tan siderales del colectivo. O sea, es como que se intenta desviar un poquito la atención, justificar el aumento, tapar... Vos decís en el artículo echarle la culpa a la inflación.
echar de alguna manera la culpa a la inflación, que obviamente tiene algún tipo de relación, y ahora vamos a explicar por qué, pero hay otros factores que son mucho más determinantes de por qué en Mendoza el boleto de colectivos se ha ido a 850 pesos, y lo cual impacta de una manera contundente en el bolsillo de las personas que trabajan, de las personas más humildes, en un contexto en el que la pobreza en Mendoza está en el 52,7%. Y eso te decía de por qué no se habla tanto, ¿viste? Porque ¿quiénes son los que sufrimos el impacto del coso? Los trabajadores, ¿viste? No la gente que por ahí tiene micrófono y tiene prensa, los políticos y demás. Casi que ni se enteran de estas cosas, ¿viste? Yo creo que debería ser un tema importante en la agenda pública provincial porque tiene que ver con la posibilidad del acceso al derecho al transporte de cientos de miles de familias de Mendoza que tienen que usar el servicio de transporte público como una única alternativa para poder trasladarse a poder acceder, digamos, como decíamos recién, a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera. Digamos, menos acceso al derecho al transporte es menos acceso también a otros derechos, y para que el derecho al transporte esté garantizado tiene que haber un precio del boleto colectivo que sea razonable. Entonces nosotros acá nos vamos a preguntar si estos aumentos son razonables, son proporcionales con los salarios, con los cambios en los salarios. ¿Cuáles son las razones que explican que el boleto colectivo haya pasado de 70 pesos en octubre del 2023? Ahora vamos a ver el primer gráfico. Ahí vamos a mostrar 70 claramente. 70 pesos, vamos anotando para ahí. 70 pesos, ustedes se acuerdan, octubre de 2023, hace un año, valía 70 pesos. Exactamente, hace un año atrás el boleto colectivo valía 70 pesos. Estamos viendo, hay un gráfico que está mostrándonos el valor que ha ido adquiriendo. Creo que es el otro Robert, es el primero. Ese es uno que va para el final. ¿No? Ahí vamos a mostrar otras cosas, pero ahora cuando puedas ver el primero, ahí no, otro para atrás, otro. Ya vamos a aceptar. Va para atrás como ya el lo vamos a cangrejo. aceptar, tranquilo. No, mirá, yo aprovecho mientras el Robert lo busca. Es el 1, exactamente. Bien, abajo, acá en los comentarios, tenés el trabajo completo que estaba en Zona Crítica, en el Facebook, ahí en el primer comentario lo puedes ver. Sí, ahí está un poco más. Lo puedes seguir. Igual me interesa este gráfico porque este es un gráfico que obtenemos de la página del EMOP, es un informe que elabora el EMOP. Este informe se elaboró en marzo, que es el último informe de costos que elaboró el EMOP, el ente de movilidad provincial. ¿Qué nos dice? Ahí nos dice cuánto participan los distintos componentes del costo del los factores del del costo. Los elementos que componen el costo. Esa porción naranja sería el salario del personal de las empresas de transporte, que ni siquiera son los choferes, digamos, es todo el personal de las empresas. Ese es el boleto y así está compuesto, ¿cierto? Ese es el boleto. Del costo teórico del boleto, ¿no? Esa porcioncita naranja sería el costo. O sea que vemos que no, claramente no, la incidencia del salario de los choferes ni siquiera es tan grande. Inclusive en el mismo estudio que se hizo, pero en el mes de agosto del año pasado, la incidencia del costo del personal era mucho mayor. O sea, ¿esto de qué nos habla? Era de más del 40%. En el costo total Sí. Digamos, ahora está en el 26%. Claro, participaba más el año pasado que ahora el costo de personal, por los salarios del personal. Bueno, ahí sí vamos a ver, ahora pasamos al gráfico 1. La verdad es que, disculpen un poquito pues se va entendiendo, pero bueno, es mucho lo que hay que por ahí tratar de comprender de esto, porque la verdad es que la noticia se nos presenta de una manera y tenemos que nosotros tratar de construir la manera en la que se nos presenta la noticia para entender cuáles son las razones reales. Ahí está la progresión que decíamos recién. Ahí está, ese gráfico nos muestra. Ahí, también con las cabezas que hay acá, Roberto, es muy difícil, ¿no? Me corro, perdón. Hay que correr. Bueno, pero está lindo porque es bastante. No, dale, ¿qué nos dice ese? Nos dice, ese fue el valor que fue tomando el boleto de transporte urbano en Mendoza. La barrita chiquitita. Acá. Esa es la de octubre del 2023. Así fue creciendo. En diciembre. En diciembre comienza, digamos, a subir el boleto de una manera más contundente. Después ya en abril, mayo, explota, se va a 550 primero, después se va a 650. Que fue el valor que tuvimos hasta este octubre, y ahora se fue a 850 pesos. Bien, entonces... Es como para dimensionar con la barra, digamos, uno se ve más claramente, digamos, de dónde estábamos a dónde estamos. Te hago una pregunta, si vos le tenés que poner un número, un porcentaje de aumento a eso que estamos viendo. Eso es un 1114% de aumento. Listo. Cerremos el estudio. Nos vamos, Roberto. 1100, el boleto aumentó en Mendoza en 12 meses. 14%. 1114%. Consideremos que la inflación del mismo periodo, si uno tomara de octubre a octubre, es del 180%, estamos hablando de un aumento que es 6 veces mayor a la inflación.
Está bueno ir viendo, ahora Robert, si pasamos al siguiente gráfico, ahí estamos hablando de la inflación. La barra roja es el incremento acumulado que lleva el boleto de colectivo desde octubre a la fecha. Sí. Usted el gráfico que vimos antes, la barra roja. La roja, exactamente. Sí. Y la barra lila es la inflación acumulada. Fíjese cómo le ha ganado el precio del boleto, le ha ganado de una manera contundente a la inflación. Por lo tanto, cuando uno se pregunta cuáles son los factores que explican... No es solo la inflación. El aumento del boleto no es solo la inflación. Si el boleto de colectivo hubiese subido en Mendoza al ritmo de la inflación, supongamos que en octubre era 70 pesos, si hubiese subido al ritmo de la inflación, hoy debería ser 200 pesos el boleto colectivo. Hoy debería valer 200 si fuera el ritmo de la inflación. Si fuera el ritmo de la inflación. Juanca, me animo a pensar que la barrita azul, que es el aumento de la inflación, es muy similar a la del salario. Porque el salario no lo ha superado. O similar o ahí, van ahí, digamos. Claro, arriba, un poquito abajo. Que tampoco es el salario. Lo que pasa es que hay una pérdida de valor adquisitivo de diciembre, estamos hablando de la inflación de octubre a la fecha, y acuérdense que en diciembre tuvimos una inflación del 25 que se la guardaron. Que no está, no figura en ningún lado, salvo en los bolsillos del contribuyente. Hay una pérdida de los salarios que no está, se la mete bajo la alfombra muchas veces, pero que en realidad ahí está. Pero, esto también para entender, factor inflación, o sea, inflación, aumento de los salarios, aumento de los combustibles, aumento del costo de mantenimiento de los colectivos, aumento de los lubricantes. Eso explica que el boleto colectivo hoy valiera 200 pesos. Supongamos que en octubre del año pasado el boleto estaba atrasado, estaba más barato de lo que tenía que valer. Supongamos que estaba un 50% atrasado y que el boleto en lugar de haber valido 70 tendría que haber valido 100, supongamos. Bueno, ahora tendría que valer 300. Si explicáramos eso, si nos quisiéramos basar solo en la inflación. Pero, ¿qué más está pasando? Está pasando que a la hora de definir un precio para el boleto, para el transporte urbano, el Estado provincial tiene que tomar en cuenta que estamos hablando de un servicio público. Por lo tanto, estamos hablando también de un derecho de los ciudadanos. Por lo tanto, el precio del boleto históricamente se ha definido con un aporte que hacen los usuarios, que es lo que pagan arriba del colectivo, un aporte que hacía el gobierno nacional, que se terminó en diciembre, se terminó con Milei, que es uno de los elementos que también explican este fondo compensador. Que es parte del modelo, digamos, ¿no? Es parte del modelo de ajuste, que hoy, no sé, hace poco creo que dijo Milei que el 95% del ajuste lo había pagado la casta. Claro, eso te iba a decir, esta es la casta que viaja, la que está pagando esta parte, la que viaja en el transporte fondo público. Compensador del transporte nacional, que se terminó, pasó a ser cero. Este año se supone que Mendoza debió haber recibido unos 14.000 millones de pesos, quizás un poco más, medio indeterminable el número, pero por ahí la cifra, según fuentes de funcionarios provinciales. Esos 14.000 millones de pesos nacionales no vinieron, no están viniendo ni van a venir. Por lo tanto, el gobierno provincial, en lugar de haber compensado y mitigado en parte ese aporte nacional que falta, si lo hubiese compensado, el costo tendría que ser el mismo, pero si no lo hubiese compensado y al mismo tiempo hubiese sostenido, aunque sea el aporte provincial, el costo del boleto se hubiese ido a un aumento intermedio entre el que estamos teniendo ahora, no a los 850 pesos. Por eso en el artículo nosotros hablamos de las dos motosierras. El boleto de colectivo, que ahora vale 850 pesos, como decíamos, ese aumento se explica, ese aumento del 1.114% que decíamos, se explica porque hubo inflación, sí, porque hubo un recorte del Estado Nacional del gobierno, a partir de una decisión del gobierno de Milei, sí, claramente. Pero también se explica, y fundamentalmente, y en una proporción mayor, por una reducción del aporte que hace la provincia al sistema de transporte público provincial, en el financiamiento. La provincia también, en un momento en el que la nación ha dejado de aportar, en un momento de aumento de la inflación, en un momento de crecimiento de la pobreza, donde las complicaciones son varias, también se retira, también deja de aportar lo que le corresponde. No es que deje de aportar todo, una parte del subsidio sí se mantiene y es importante, pero la reducción de ese aporte es muy significativa y eso ha llevado a que el boleto colectivo hoy haya tenido el impacto que ha tenido. Juanca, a ver, un par de cosas. Primero, que no se me vaya una cosa. Vos decías el transporte es un derecho. Yo le agrego también que es un derecho estratégico, porque es el que te permite acceder a los otros. Totalmente. Al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura,
Digo, a un montón de cosas que son muy importantes. Sin transporte no hay eso. No hay eso. Sin transporte la gente no puede ir al centro a hacer un trámite o a comprar o lo que sea, o irse a otro lugar de Mendoza y demás. Le meto ahí ese condimento la cuestión de la media distancia. Claro, no. Una persona que va y viene desde La Paz a Mendoza gasta 18.500 pesos para ir y venir. 19.000 pesos, perdón. Para ir y venir. 19.000 pesos para ir y venir en un día. Y lo otro, Juanca, digo, ¿qué posibilidad de descentralización, de esto de repartir un poco la población puede existir con esto? No, te obligan a vivir y que nos apiñemos todos en el mismo lugar del centro. Así que... es muy importante la posibilidad de acceder al transporte a un precio adecuado, razonable, justo, que la ciudadanía lo pueda pagar, que crezca con relación a cómo crecen también los ingresos populares. Es muy importante. Este salto en el precio es un salto que yo no tengo registros de que, por lo menos memoria, de que haya ocurrido antes, en los últimos tiempos, un salto del 1000% en tan poco tiempo. Ha sido realmente una situación bastante novedosa. Yo imagino que lo podremos encontrar si volvemos atrás en el tiempo, quizás a la época de la hiperinflación, en algún momento quizás entre el 2001 y el 2002, que no creo tampoco, pero... Yo no sé si en tema de transporte, mira, no sé, habría que investigarlo, está bueno lo que decís. No sé si en tema de transporte alguna vez tuvimos una proporción... Un aumento tan grande en y una proporción tan grande, tan alta de lo que es el salario, porque vos sacás la cuenta, no sé cuánto será, pero ponele, ida y vuelta al centro son 2.000 pesos. Ahora son 1.700. Bueno, ponele 1.700. Si tenés un salario de, no sé, ahí lo vamos a ver 500 ahora. lucas. Lo tenemos, dale. Bueno, lo que sí quería decir para terminar esta partecita es el costo del kilómetro recorrido, que es la base sobre la cual se calcula después el precio del boleto, sí, creció entre el penúltimo informe que hizo el EMOB, que fue en agosto del año pasado, y el último informe que hizo el EMOB, que fue marzo de este año, creció un 114%. Tomemos nota de esto, ¿no? Uh-huh. Eso se explica, el costo del kilómetro recorrido sube más o menos en relación a lo que sube la inflación, ¿no? Uh-huh. Ahora estaríamos hablando, si consideramos que ese informe de marzo no tomó en cuenta las variaciones de la inflación que podían producirse después, como mucho, estaremos hablando de que con relación al de agosto estaremos hablando de un 180%. Claro. Estamos hablando de valores que en 12 meses, estamos hablando de valores que 100, 200... Digamos, por ahí es la cuenta de lo que sube el costo de kilómetro recorrido. El boleto creció el 1.114. Subió 6 veces más el boleto que lo que no hay manera de mirarlo. Dos preguntitas rápidas antes de irte a eso. Primero, ¿qué pasa con la ganancia de los empresarios? Porque si acá el discurso es que todos tenemos que ajustarnos. A ver, ¿los empresarios también se ajustan en esta? Le puedo responder en otro momento. No, evidentemente no. Yo sospecho, evidentemente la variable de ajuste están siendo los usuarios. Claro, yo sospecho. En principio, lo que se garantiza es un porcentaje de ganancia mínimo que se sostiene, que es el 10% del valor del parque móvil que ponen en discusión, digamos, en juego, digamos. Habría que profundizar, estudiar mucho más en profundidad el tema. Y convengamos que en Mendoza es bastante oligopólico el asunto, ¿no? Son 5 familias. Son pocos los grupos que prestan. Son 5 familias. Pero habría que, la verdad que... Siempre son las mismas familias que financian las campañas políticas. Eso no lo digo yo. Eso me lo soplan por acá, me lo sopla... Claro, habría que ver si tiene alguna relación una cosa con otra. Bueno, la campaña política de cierto partido político que gobierna, digamos, actualmente. Bueno, pero bueno, lo concreto es que este aumento completamente desproporcionado del precio del boleto tiene impactos importantes. Ahora vamos a ir al gráfico 3. Vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué es esto? Hemos tomado como referencia, hemos tomado el salario mínimo. Que ya sabemos que no todas las familias reciben como ingreso un salario mínimo, ni que todas las personas reciben como ingreso un salario mínimo. Pero es una referencia porque también nos indica cómo se van comportando también los demás ingresos populares, que van siempre de alguna manera vinculados. Eso es lo que ¿cuántos boletos podías comprar en Mendoza en octubre del año 23 hasta noviembre del año 24, con un salario mínimo? Ahí está. Esas barritas que se ven nos van contando
Empezamos a la izquierda en el 23, octubre del 23. Claro, la lila es la primera, sí, que podíamos comprar 1.886 boletos. 1.886 boletos. Con un salario mínimo. Después pasamos a comprar 1.217 al mes siguiente, cuando empezó a subir el precio del boleto, hasta ahora, que ahora estamos en noviembre, suponiendo que el salario de noviembre crezca con relación al de octubre, porque si no sería inclusive menos, estamos hablando de 329 boletos. ¿Qué quiere decir esto? El recorte. Ahí se ve en el gráfico el ajuste, mira el recorte. Antes con un salario mínimo podías comprar 1.886 boletos en octubre del año pasado, en noviembre de este año, pasado 12 meses, podemos comprar solo 300. Quiere decir que podemos comprar por cada 6 boletos que podemos comprar en el 2023, ahora podemos comprar uno. O sea que solamente podemos comprar el 15% de los boletos que compramos. Viajaba toda la familia grande, ahora puede viajar el padre. Solamente un boleto, por cada 6. O sea, habla de la relación precio del boleto con los ingresos populares ha cambiado de una manera espantosa, podríamos decir, horrible. ¿Por qué? Porque la mejor manera de ver si realmente los cambios en la política tarifaria en relación al transporte público han ido en función o no de las variaciones de los ingresos populares, bueno, es esta. ¿Cuántos boletos compras con un salario y cuántos compras ahora? La verdad, estamos hablando de una pérdida espantosa. Esto se puede aplicar para un empleo público, se puede aplicar para un empleo de comercio. Digamos, ningún salario creció, se multiplicó por 6 desde octubre a ahora. Si los salarios de las personas que, hacer un ejemplo, digamos, en octubre del año pasado ganaban 300.000 pesos, para haber crecido al mismo ritmo del boleto, hoy tendrían que ganar 3 millones. Para darle 3 millones y medio, digamos. El comento que es la aspiración de 200 kilómetros alrededor de gas del estudio, la gente eso es lo que quisiera ganar. Claro. Entonces, salvo el de la CIGEN, que dice que no le alcanza a él con 3.200.000, no le está alcanzando el titular de la CIGEN. El que tiene que ir a hacer las auditorías a las universidades. Bien. Esto nos muestra claramente cómo ha sido la variación. Para ejemplificarlo de otra manera, hay otro gráfico que viene, que lo queremos mostrar porque nos parece que es importante ver. No, está bueno porque ahí uno puede ver lo que más o menos se te aparece en la cabeza y en el bolsillo, lo puedes ver ahí en los gráficos. Sobre todo también, disculpame Juanca que te interrumpa en esta, porque viste que acá también tienen la misma práctica de Milei, que te cuentan mentirijillas para que vos digas, no, sí, la verdad es culpa de los choferes, como vos decías recién. No, la verdad es porque se acabaron los subsidios del gobierno nacional, entonces... Y bueno, los gráficos te están mostrando que los ajustados somos nosotros y dónde están los verdaderos problemas de estos aumentos tan grandes. Claro, no, por supuesto. Un poco lo que se trata de esto también es de desarticular un poco este relato que ahora que resulta que la culpa de que haya subido el precio del boleto la tienen los choferes y resulta que además el gobierno provincial está haciendo un esfuerzo enorme para sostener el subsidio y nos quieren contar, es como que nos quieren contar además que, ojo que en cualquier momento el boleto se tendría que ir al doble porque también de alguna manera nos van preparando como opinión pública para aceptar esta situación y prepararnos para estar peor todavía. Lo que está hablando esto en realidad es de un fracaso enorme del Estado provincial. Está hablando de un Estado que se ha vuelto o por decisión o por incapacidad, no puede sostener, digamos, un precio justo del boleto de colectivo en Mendoza, por lo tanto perjudica a una población cada vez más empobrecida y que cada vez más necesita lo público. Porque ustedes se acuerdan, el informe de acá hace un par de semanas, 1.100.000 pobres, 52% de los mendocinos pobres, bueno, es por esto. Y la verdad que más pobres y más desamparados. Digamos, la pobreza ha crecido en Mendoza, pero también ha crecido el desamparo estatal del gobierno provincial. Claro. Esta es una forma también de desamparo. El encarecer el acceso al transporte público, una forma también de que el Estado te suelda la mano, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo en este cuarto gráfico es la barra completa, la suma del azul y el rojo es el valor de un salario mínimo. Un salario mínimo en octubre, en octubre del 2023, hasta un salario mínimo en noviembre del 2024. Como te decía recién, el de noviembre lo estamos de alguna forma, lo único que hicimos fue tomar el de octubre y sumarle un 3%, suponiendo que pudiese subir un 3% en noviembre. Pero bueno, a los fines lo que queremos explicar está bien. La parte roja de la barra es lo que equivale al costo de 50 pasajes en un mes. Entonces, el costo de 50 pasajes en un mes en octubre del 2023 es la partecita roja del salario. O sea, lo que vos te gastarías de tu salario... Claro, la proporción que te gastás en boletos. En boletos. Si vos te gastás
con tu salario mínimo de octubre te gastabas esa partecita roja que era el 2 y pico Claro. por ciento, 2, en el gráfico en el artículo está más preciso, pero creo que es el 2,15%, que se ve casi insignificante. O sea, con ese pedacito vos pagabas 50, ibas y volvías una vez al día en el mes. Claro. Ahora, fíjense cómo fue creciendo el valor sí. de 50 pasajes dentro del Sí. total del salario mínimo, cómo fue creciendo, y ahora en noviembre va a significar el 15%. El Claro. 15% de tu salario, En un si salario tenés un mínimo. salario mínimo, tendrías que usarlo para pagarte el pasaje de ir y volver. Ajá. Y fíjate algo más, Rodrigo. Sí. Viste que la barra azul Sí. parece que no se moviera, solamente Claro, crece. se estabiliza. La claro. parte azul es como si no. ¿Sabes qué significa eso? Hagamos como que los 50 pasajes sería lo que vos pagás por mes, por 50 pasajes, lo que te queda sería tu ingreso disponible, Sí. con tu salario. Sí. Bueno, los aumentos, los salarios mínimos los últimos meses se lo han llevado los aumentos en el boleto. Si Claro. te fijas bien, Y, claro, el azul se mantiene igual. se mantiene igual lo que crece el y lo rojo. que crece. Pero sabes que también lo otro, que ahí es muy posible hacer una analogía con el tema de la discusión que hay sobre el costo de la energía. Porque es lo mismo lo que Claro, pasa. claro. Si vos le clavas a ese gráfico del salario mínimo la proporción que gastamos hoy en pagar la boleta de la luz, resulta que se te va a achicar mucho más. Y eso es lo que está la polémica ahora entre los teóricos de estos temas, de que no mide el INDEC. Entonces, por eso dicen que el índice de precio del consumidor no es que sea falso, sino que no representa la verdadera inflación. Eso Claro. que sentís vos, que es que tu billetera te alcanza cada vez menos para pagar luz, para pagar transporte, para pagar servicios públicos, porque la proporción en tu salario ha crecido así, como dice el Juanca, en esos salarios. Así que, INDEC, vamos por vos también. No, lo que hay claramente es una ponderación errónea de lo que cada familia destina, la proporción de ingreso que cada familia debe destinar a cubrir el costo de los servicios y de los bienes y los alimentos. Entonces, si vos subestimás el valor de los servicios o que el gasto que hace la familia en servicio, y naturalmente después la inflación te va a dar menor, porque estás considerando que el gasto en servicio representa solamente un 8% del total del gasto de la familia, cuando ahora eso seguramente ha crecido para mucho más. Claramente la inflación que hoy está comunicando el INDEC no es la inflación que sentimos todos, que vivimos, que Claro. padecemos. Está claro eso, hace falta ir a la calle, salir un poquito a la calle o tratar de llegar a fin de mes. Lo que decimos, bueno, la verdad, el boleto en Mendoza ha crecido de una manera desproporcionada. Esto afecta a las familias, sobre todo a las familias más humildes, a las que tienen al transporte público como el último recurso, pero nos afecta a todos como sociedad en general. Hay responsabilidades enormes del Estado provincial, hay decisión política del Estado provincial para que eso haya ocurrido así. Hay un retiro claro del Estado provincial que hace que a la hora de, al recortar sus aportes al financiamiento del servicio público de transporte, ha hecho que el valor que pagan los usuarios sea proporcionalmente mucho más alto dentro del total del costo del servicio. Eso es una situación que trae consecuencias enormes en términos de acceso al derecho al transporte, como también puente, como forma de acceder también a otros derechos. Yo le quiero sumar un par de cositas. Una, esto es congruente con la política nacional, ya lo dijimos, pero ¿en qué sentido lo quiero decir? Saben ustedes que el gobierno nacional hizo un decreto donde eliminó el transporte público nacional como servicio público. Y eso empezó un montón de problemas. Estamos preparando un programita para hablarlo, porque es un tema muy interesante, pero sobre todo con un eje. Los discapacitados, las personas con capacidad diferente, como sea que se diga, y queremos siempre decirlo bien, tenían el subsidio total sobre esos viajes. ¿Por qué? Ustedes lo deben saber. La mayoría de las personas trasplantadas o con problemas de discapacidad tienen que viajar a los centros de salud más sofisticados, digamos, donde se le hace un seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el servicio era gratis. Lo sacó el gobierno. La gente se quedó, entonces la gente se empezó a quejar. ¿Qué hizo el gobierno? Insólito. Clavó un amparo contra su propio decreto. Y el juez le dijo, se lo rechazó por improcedente en el primer sentido, porque diciendo, ustedes son los que regularon y quitaron el servicio público. Entonces, ¿por qué ahora nos ponen un amparo para proteger el derecho de los discapacitados? Este es el disparate de destruir al Estado. Que va a funcionar re bien, que vamos a destruir el Estado. Entonces, destruir estas cosas y después tener que salir
a ponerle parche. No se puede. Y también en relación con esto, decir lo siguiente. El gobierno provincial entiende bien lo del transporte. Porque, ¿sabe qué? Hay cosas que hay que valorar. La continuidad de la política de Metrotranvía que empezó Paco Pérez, ¿sí? Y que continuó durante el gobierno de Cornejo, durante el gobierno de Suárez y demás, es una buena política. El Mendotran es una buena política. Hay muchos lugares en Mendoza que se han visto servidos por el transporte público de pasajeros. Hay que hacerle mejor, por supuesto. Pero esto no. Esto es lo contrario, porque esto es vaciar al transporte público de pasajeros, quitar el derecho. Y lo otro también que me pregunto, ¿qué capitalismo funciona así, Juanca? El que se imaginan. Claro, el capitalismo para poco, claro, el capitalismo de la porque élite. La verdad es que claro. ninguna sociedad, digamos, funciona así. Aparte la tendencia es a empeorar. La tendencia siempre es al deterioro. Nunca viene algo mejor. En Mendoza ya hace 10 años que no viene algo mejor. Al mes siguiente siempre estamos peor, siempre estamos recortando en salud, recortando en educación, en este caso recortando los aportes que hace el Estado provincial al Servicio Público de Transporte, siempre para atrás, digamos, siempre metiéndonos un poquito más en la profundidad de una crisis que a esta altura tiene tintes de bastante grave, porque esto se da en un contexto donde la provincia tiene, lo decimos, 1.100.000 pobres, de los cuales 300.000 son indigentes. Claro. Personas que también tienen que tomarse un colectivo para poder ir a un centro de salud, o para poder ir a un hospital, o para poder ir a la escuela. ¿Qué posibilidad tiene esa persona de poder salir de la situación de pobreza o de la situación de indigencia si no tiene ni como para poder salir a buscar trabajo? O para poder atenderse en un hospital alguna situación de salud? O para poder cursar en la noche en un CEN, o a ver a la tía. Lo que sea. O para llevar a los chicos al parque. Claro, los fines de semana la gente, usted lo ve, el transporte se llena porque la gente va al parque, va a ver a la tía y demás. Bueno, ahora con estos precios, ¿cuánto lleva 5 personas? 5 por 8, 40. ¿Sí? Por 2, 8.000 pesos. Póngale que tienen los descuentos, qué sé yo, pero el fin de semana muchos de los descuentos no funcionan. Tiene que poner 5 personas, tiene que poner 7.000, 8.000 pesos para movilizarse de un barrio a otro de Mendoza. Eso no funciona. Y eso tiene, para ir terminando, hay otras cuestiones que también son perjudiciales, ¿no? Dos cuestiones que también hemos desarrollado en el artículo. La primera es que al reducirse el ingreso disponible de la familia, al tener que aplicar más una porción mayor de sus ingresos a pagar el transporte, le queda menos recursos para poder dedicarlos al consumo, a los alimentos, a la vestimenta, a la recreación, etcétera. Por lo tanto, también eso afecta de manera indirecta al comercio, a la producción, al empleo. De alguna manera es menos capacidad de compra y es más recesión económica. En Mendoza eso es importante porque en Mendoza tenemos problemas importantes de desocupación, subocupación. Bien, o sea, esto es un elemento que hay que considerar, ¿no? Se va recortando el bolsillo de la familia y se va profundizando la recesión, por lo tanto entramos en un círculo vicioso, cada vez peor, porque una cosa termina ocasionando la otra, porque al haber menos actividad económica el Estado también recauda menos, y si el Estado recauda menos tiene menos capacidad para poder aportar después al sistema, en este caso el sistema de transporte público. Y lo último, es que a la hora de obtener el costo del boleto teórico de transporte, o sea, el boleto, el valor del boleto, no el que paga el usuario, sino el valor del boleto, que ese valor actualmente se calcula en 1.800 pesos, se calcula el kilómetro, después se divide por... ¿Cómo se hace? Se calcula el valor del kilómetro y después se calculan todos los kilómetros recorridos y después se divide por la cantidad de pasajes vendidos. Bien, si vos los kilómetros recorridos se dividen por una X cantidad de pasajes vendidos. Ahora, si va a viajar menos gente, porque el boleto ha subido, cuando se tenga que hacer el próximo informe, vamos a tener que dividir una cifra más alta por una cantidad menor. Por lo tanto, nos vamos a volver a meter un poquito más adentro en el círculo vicioso de Mendoza, porque naturalmente, si viaja menos gente... ¿Y eso en qué termina, Juanca? ¿En menos frecuencia? Menos frecuencias. O sea, tenés que reducir la cantidad de kilómetros recorridos. Claro, ¿qué se está haciendo ahora? Recortar frecuencias. A la larga, esto termina que en vez de 20 minutos va a tardar 40 minutos, como era antes. No, es como decimos, no funciona. Bueno, Juanca, excelente. Lamentamos no traer buenas noticias. Esperemos que la próxima sea porque bajó el boleto. El informe está bueno, pero la noticia es pésima. Capaz que la próxima sería, bajó el boleto en Mendoza y nos quedamos todos así, cagadito. Nos vamos porque se nos va el bondi y un chiste tiramos ahí.
tenemos algunas preparaciones para este fin de año de Zona Crítica a todo motor con distintos temas, así que les pedimos que se suscriban. ¿Se viene la fiesta de Zona Crítica? Sí, se viene la fiesta de Zona Crítica. Vamos a hacer una fiesta virtual, vamos a hacer una fiesta acá en la pantalla. No me venga con esas cosas. Sí, que no. No, pero para eso... Las cosas por Zoom ya sabemos que no funcionan. Todas esas cosas que van saliendo, mira, tenemos programa los lunes, tenemos la Conexión Mendoza, tenemos la entrevista, tenemos los informes, un montón de cosas que la hora contada cultura, que bueno, todas esas cosas, si vos te suscribís, como decía el Roberto ahí, Rey, en el botón, y te sumás. Ahora, esa es el básico, digamos, te sumás y vas a acceder a todas estas cosas. Te proponemos otra, que es que aparte de suscribirte, nos sigas en Facebook, nos sigas en Twitter. Mira, en Twitter es @zonacrítica3, en Facebook es Zona Crítica Cuyo y en Instagram es Zona Crítica Cuyo. Y después está el top. Ya demostrás el amor incondicional al proyecto. Te unís. O le pones acá en los comentarios, ahí fíjate, hay un signo de peso que vos lo tocás y decís, bueno, yo le aporto ahí unas monedas a los muchachos de Zona Crítica y las muchachas para que puedan seguir haciendo esto. O si no, al botón de unirme, que ya te unís como miembro y por una módica suma mensual podés ser un miembro de los que apoya y ser miembro de la comunidad de Zona Crítica. Así que todo eso te pedimos nosotros, de lo que nosotros podemos hacer por ustedes y ustedes lo que pueden hacer por nosotros para que esto siga creciendo. Así que nos vemos, Juan Carlos, en la próxima edición de Conexión Mendoza. Seguimos. Muchísimas gracias. Estamos en pleno contacto, conectados en Mendoza. Hasta la próxima. Chau.